Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista. Hoy se está, tomando este día de asueto, ya lo comentamos en el inicio del programa, por el feriado de la Constitución de nuestra República Mexicana, un 5 de febrero de 1917, que se firmó la Constitución que aún nos rige. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál fue el pasaje histórico? Y sobre todo, tener en cuenta la importancia que conlleva para nuestra vida pública directamente la Constitución de la República Mexicana. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, colaborador con nosotros en el programa, escritor veracruzano, historiador también, nos va a platicar al respecto. Miguel, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues sí, efectivamente, a más de 100 años de que se expidió oficialmente el 5 de febrero de 1917, iniciando ahora sí que su vigencia el 1 de mayo de ese año. Pues hablar de la Constitución, pues es comentar acerca de, pues básicamente esta modificación, entre comillas, como en los Estados Unidos luego suele pasar las enmiendas, pero aquí pues fue una modificación, yo le llamaría unos parches que le colocaron a la Constitución de 1857 para favorecer las alianzas estratégicas que ya había forjado Venustiano Carranza. Yo de esa manera lo analizo porque, insisto, básicamente la nueva constitución es constituyente que se estableció en Querétaro, pues solamente hizo las modificaciones, insisto, políticas en las cuales se le va a dar las 8 horas a los trabajadores. Entonces, con eso quedaba el pacto con la Casa del Obrero Mundial, la alianza con los trabajadores, la aparente soberanía también del poder judicial y del Congreso, eh, que existía ya en la Constitución de 57, pero era nada más letra muerta, ¿no? Y que con el paso del tiempo, Jorge, amigos, pues pudimos comprobar que pues continuaba así en ciertos sectores, sobre todo del poder legislativo, en lo que dijese el señor presidente. ¿Qué horas son? Se acordarán ustedes de aquella frase, las que usted diga, señor presidente. Por otro lado, bueno, pues se crea el municipio libre, también otro logro muy importante para mayor soberanía también de los estados. O sea, se trata de tratar de descentralizar, cosa que todavía nosotros en el siglo XX nos tocó que fuera también algo que no se ejercía, todo se llevaba a cabo, todos los trámites se realizaban en la Ciudad de México. Jorge, todavía recordarás los trámites para el pasaporte, había que pararse muy temprano y acudir a la Ciudad de México, pero básicamente es eso lo que sucede con la Constitución de 1917, va a ser este pacto, esta también forma legal en la que Venustiano Carranza va a acceder a la primera magistratura, va a pasar de ser el jefe constitucionalista de este movimiento a ser ya el presidente en funciones. Una cuestión que es digna de analizar, porque pues se establecen estos 4 años que posiblemente van a pasar a 6, no les va a alcanzar. Y sobre todo, pues algo muy importante, se elimina la vicepresidencia y se establece ya constitucionalmente el leitmotiv, el motivo principal que va a dar paso a esta aparente nueva constitución, que es la no reelección. O sea, el motivo que llevó a esta guerra fratricida que iniciara Francisco Madero y que continuaría con el paso del tiempo a través de este caudillismo, pues es esta bandera de la no reelección, que curiosamente también fue la misma que había levantado Porfirio Díaz en su momento en contra de Benito Juárez. Entonces, amigos, quien no conozca de su historia, pues está condenado a repetirla, ya lo hemos dicho.
este día es importante para reflexionar, para acercarnos a nuestros legisladores, para acercarnos a los representantes y sobre todo, y lo más importante, Jorge, gracias a estos medios de comunicación que todavía tienen pues como el atrevimiento de apostarle a la cultura, pues que también se acerquen a esos a accesos a la cultura para comprender nuestra historia, porque de esta manera podemos visualizar, podemos profetizar lo que va a pasar. Entonces, pues bueno, una felicitación más a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna, que insisto, tiene varias reformas y continuarán las mismas. Eso está muy bien delimitado en nuestra Carta Magna, pero ojo, debemos de recordar que es precisamente eso, es nuestra carta fundamental a la cual nos tenemos que apegar y nada fuera de la ley, Jorge. Pero bueno, pues vamos a continuar este, precisamente analizando estos hechos históricos que dieron como resultado pues este documento. Insisto, tenemos que acercarnos a la historia no oficial, tenemos de acercarnos a la historia objetiva, a los historiadores serios, de renombre, y comprenderemos mucho, comprenderemos bastante, y sobre todo las facciones. Por ejemplo, el año pasado habían nombrado el año de Ricardo Flores Magón y habríamos que preguntar qué pasó entonces, por qué apenas se acordaron de don Ricardo Flores Magón, pero también debemos de pensar en su sector, en su facción que él tenía, o cómo le llamaríamos ahora, ¿no? O sea, el movimiento que él proponía, anarquismo, socialismo, y que pues en aquel entonces pues era totalmente fuera de contexto de lugar, era para tener miedo por parte de las instituciones establecidas. Pero si lo vemos ahora, ¿a quién te gusta? A ver, amigos, vamos a pensar, ¿a quién nos gusta? ¿Podremos hablar de Fernández Noroña? Podríamos pensar en una persona así, pues más o menos de esa forma en que él se manifestaba, a diferencia de Fernández Noroña, que tiene toda la facultad ahora y los derechos para poderse manifestar en la forma que lo hace, pues en aquel entonces, pues don Ricardo no podía, porque tenía que andar a salto de mata y escribiendo en algunos periódicos que fueron vetados, como es el caso de Regeneración. Actualmente Regeneración pues ya está nuevamente en circulación, forma parte del establishment, pero bueno, insisto, creo que solamente pasan los tiempos, pero la forma de pensar de algunos personajes pues continúa, y la población pues nuevamente es la que sigue sufriendo a veces de los embates, de las crisis y de las carencias y de pues vender su voto, ¿no? Eso ya lo habíamos visto antes, era por pulque y actualmente es por alguna canasta básica. Pero, en fin, creo que entre más conozcamos, Jorge, y tengamos estas nociones históricas y evolucionemos como sociedad, creo que podemos hacer muchas cosas. Y ya rápidamente para terminar, pues tal vez sí tiene que ver mucho con la Constitución, el hacer gestión entre el municipio libre, el que la unidad, la célula eh, fundamental de una sociedad, en los casos de un municipio, que sean los vecinos, pues hemos estado comprobando que efectivamente unidos y sin facciones se puede hacer muchísimas cosas, Jorge. Entonces, pues nuevamente, qué bueno que contamos con una constitución que delimita el ejercicio del poder, y pues ya lo hemos visto que el poder eh, dice, como había una frase, no me acuerdo si era de Miguel Alemán, ¿no? Dice, a los tontos los vuelve locos, ¿no? Algo así iba en la frase de qué pasa cuando alguien tiene poder. Y bueno, ya no quiero hablar más, pero sí, efectivamente, De Luis Espota, esta, Miguel. Ese es ¿eh? en el libro un libro de Luis Fue de Luis Espota, Espota. en el primer día, ajá, Ajá. dice, ten cuidado, Aureliano,
Comezanda, cuando iba a ser apenas presidente municipal, su mentor le dice, ten cuidado, Aureliano, porque el poder trastorna a los sensatos y ensoberbece a los tontejos, ¿no? Bueno, Entonces, ¿no? pues, Es bueno pues también. por eso Pues tenemos Miguel, esta contención, que es la Constitución. Este muro de contención se llama Constitución, Jorge. Gracias. no, al contrario, Miguel, muchas gracias por estos puntos de reflexión para tomar en cuenta y conocer de nuestra historia, porque efectivamente, como está sentenciado de George Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Miguel, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, escritor, historiador veracruzano. Vámonos al corte, regresamos.